A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. 2020 y un año de muchas expectativas en el país, sobre todo en materia económica. Bienvenidos amigos a su programa Destino Libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un maravilloso año y que sea de salud, de alegría, de felicidad, de realización. Hoy vamos a conversar sobre la economía del país y sobre la última ley aprobada por el Parlamento Nacional, enviada por el Gobierno en materia económica urgente de simplicidad tributaria, y para eso hemos invitado a Patricio Alarcón, el expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito. A lo largo de toda su trayectoria ha gerenciado varias empresas especializadas en ventas. Bienvenido, Patricio. Gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio, Cristina. Un gusto acompañarte. Bien. Año nuevo y el anterior lo cerramos con un paquetazo tributario. Los gremios a los que representa van a presentar una demanda de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el motivo? Como Cámara de Comercio de Quito específicamente vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Más allá que nosotros no estamos de acuerdo con el incremento de impuestos, nosotros como Cámara de Comercio de Quito siempre hemos manifestado que la única manera de sacar al país adelante es por medio de la competitividad del sector productivo, por medio de incentivar el consumo, por medio de bajar los costos para el ciudadano. Vemos que la ley fue mal concebida, una ley que no fue consensuada, y además de eso detectamos que existen algunos motivos por el cual podemos presentar una demanda de inconstitucionalidad. Primero, ya algunos constitucionalistas lo han dicho, y es que la forma en cómo aprobaron la ley no fue la correcta el 30 de diciembre para poder meter en registro oficial muchísimos artículos el 31 de diciembre. Dentro de esos artículos, lo que nos concierne a nosotros, lo que nos preocupa a nosotros, es que se está cobrando un impuesto sobre resultados de los años anteriores. Es decir, esta ley, uno de los impuestos que se plantea, o uno de los impuestos que pasaron, es un dividendo, un cobro de dividendos a las personas naturales o a las personas jurídicas extranjeras. ¿Ya? Y que no rige por lo venidero, sino para eso. Ya, pero sí, de acuerdo. Sin embargo, los impuestos se calculan, el impuesto a los dividendos se calcula en base a una renta generada, y en base a una renta generada del impuesto a la renta. El impuesto a la renta se lo calcula durante el año, es decir, del resultado del año se calcula el impuesto a la renta. Si es que el inversionista quiere repartirse el dividendo, se reparte, pero en base al cálculo del impuesto a la renta y en la proporción que se quiera repartir este impuesto. Lo que sucede es que cuando se pasa una reforma tributaria y se tiene que hacer un cálculo sobre un impuesto anual, se espera al próximo periodo, es decir, deberían calcular el impuesto a la renta del 2020 y desde el 2021 cobrar el impuesto al dividendo sobre esa renta causada. ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno? Sobre los impuestos del 2019 o inclusive periodos anteriores, porque hay mucha gente que no ha repartido utilidades. Puede ser que no se haya repartido utilidades del 2018, del 2017, del 2016. ¿Por qué? Porque las empresas no han tenido la liquidez para repartir esos dividendos o están retenidos, lo que sea. Entonces ahora el gobierno lo que exige es que se pague el impuesto sobre los cálculos de renta de los años anteriores. Entonces, ¿qué es eso? Eso es atentar en contra de la seguridad jurídica. Eso significa que se está atentando en contra de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros en ese entonces
no tenían previsto este impuesto para hacer el cálculo del retorno de su inversión, de cuánto impuesto les iban a cobrar en el Ecuador. Entonces, imagínate, están atentando en contra de la seguridad jurídica, sí, la estabilidad de los negocios. Es una pésima señal para el extranjero. Una pésima señal, y además que las formas, pues invalidar los procesos, inventarse procesos. Bueno, hay otras organizaciones que también presentaremos una acción de inconstitucionalidad. Ahora me gustaría un poco, en vista de este afán del gobierno de continuamente buscar del bolsillo de los ciudadanos, de la empresa privada, recursos para el déficit fiscal y no corregir un modelo de la economía que se basa en más impuestos, en una deuda carísima para el país. Tuvimos un paro nacional que casi cuesta la democracia. ¿Cuál es la visión de la Cámara respecto al modelo, si se le puede llamar, modelo económico que lleva adelante el gobierno? Nosotros sostenemos que el país puede salir adelante sin necesariamente incrementar impuestos. ¿Y por qué? Mira, el gasto o el presupuesto general del Estado este año suma 35,000 millones de dólares. No sé si se va a ejecutar los 35,000 millones de dólares, pero incluido la compra de derivados, eso es el presupuesto general del Estado que se pasó. Entonces, mira, el gobierno sigue manteniendo una estructura obesa. Dentro de esa estructura obesa, nunca se ha hecho un estudio para hacer una revisión de la estructura del Estado. Es decir, miran, ¿cuáles son las instituciones que están generando valor a la sociedad? Dentro de las instituciones que generan valor a la sociedad, ¿cuántos funcionarios se necesita? Necesitamos tantos ministerios, tantas secretarías, tantos viceministros, tantos subsecretarios, tantos asistentes, tantos choferes, tantos guardaespaldas. Por darte un ejemplo, hay instituciones que duplican funciones. Te doy un ejemplo, la superintendencia de bancos regula a los bancos, pero la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria regula también a las cooperativas. Yo creo que se podrían fusionar, por darte solamente un ejemplo, esas dos instituciones. Y lo mismo también en las áreas prioritarias como salud, educación, seguridad nacional. Exactamente, ¿cuáles son? Y hay cómo llegar a acuerdos con el sector privado. Pero además de eso, mira, mantienen empresas que pierden dinero. Entonces, todavía existen empresas públicas y una institución que las maneja, que es EMCO, ¿no es cierto? Que es la que maneja todas las empresas públicas. Y hay otra institución que se llama Inmobiliar, que maneja también los activos del Estado. Entonces, dentro de EMCO tú tienes empresas que pierden dinero todos los años, como los ferrocarriles, la empresa de ferrocarriles ecuatorianos, como TAME, por darte un ejemplo, y una cantidad de empresas ineficientes, ¿no es cierto? Entonces el Estado, solamente manteniendo estas empresas, perdía alrededor de 70 millones de dólares al año. Yo no sé cuánto está perdiendo. TAME genera una buena pérdida para el Estado. Entonces tampoco se ha tomado la decisión de cortar ese desangre, de parar esa hemorragia. Entonces, en parte, tú también tienes que tomar la decisión de que las empresas que no ganan plata, que pierden plata, hay que cerrarlas o entregarlas al que esté interesado por último, por el valor de los activos, de los pasivos. O la concesión, la administración, etcétera. Para el que le interese, porque una empresa que pierde plata no vale nada. Y qué decir también de la corrupción, que, bueno, eso es una lacra que también pero bajando, mira, el tamaño del Estado, tú evitas que se impregne la corrupción dentro de más instituciones. Pero más allá de eso, entonces, yo te estoy diciendo que se debe revisar las funciones del Estado, que se debe cerrar las empresas públicas que no pierden, hacer una reestructuración, ¿no es cierto? Además, mira, no tienes por qué mantener los sectores estratégicos dentro del control del Estado. Entonces, tú tienes una compañía que maneja todo el negocio petrolero, como Petroamazonas y Petroecuador, compañías ineficientes, ¿no es cierto?, que lo único que hacen es, como tú dices, fomentar la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Trabajar en la delegación de la administración al sector privado dentro de esos sectores. Es decir, el downstream en el petróleo debería entregarse la administración a las empresas privadas, el upstream, la distribución, la refinación.
de petróleo debería entregarse a la administración privada. ¿Para qué? Para que sean mucho más eficientes, el Estado pueda producir más. ¿Y qué va a hacer? Primero va a ahorrar plata, porque no tiene que mantener esa empresa ineficiente que creo que no tiene ni balance. La nómina pasa al sector privado. Al sector privado, y además va a producir más petróleo, lo cual le va a generar más ingresos al Estado, ¿no es cierto? Entonces ahorita el Ecuador viene produciendo durante años alrededor de 550,000 barriles de petróleo al día, me parece. Sí, y otra, evidentemente, también la reestructuración de la deuda externa con nuestros acreedores. Además, pero esa no es la única. Además, mira, tienes que trabajar, Selec, que es una empresa, es un monstruo con miles de empleados. Trata de sacar un permiso para poder construir una hidroeléctrica. Te demoras 2 años. Se supone que para el 2022 ya vamos a tener que prender de nuevo las termoeléctricas. Entonces, si tú logras vender, concesionar, entregar muchas de las hidroeléctricas y que se construyan muchas más, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un excedente de oferta de energía en el país. ¿Y qué va a suceder? Tanto los ciudadanos como las empresas van a poder ahorrar plata. Sector de telecomunicaciones, también trae a más operadoras, desregúlalo, genera más volumen en el país para que entren estas empresas, creen más fuentes de trabajo, evidentemente mejoren la comunicación, baja el precio de la comunicación. Sector minero, mira lo que está pasando, se tiene que pronunciar la Corte Constitucional acerca de las consultas populares, consultas previas, se debe agilitar los trámites dentro del Ministerio de Ambiente. Entonces, ¿qué te estoy diciendo yo? Primero, hay mucho por hacer en cuanto al ahorro, bajar la carga burocrática, trabajar con el sector privado, vas a generar más fuentes de empleo, se va a generar más recaudación, y yo te estoy hablando de liberar la economía, bajar aranceles, eliminar ICES, eliminar el impuesto de salida de divisas, que sí, que en un inicio va a haber un problema de recaudación, pero para eso te endeudas. Y lo que tú bien dijiste y bien mencionaste, que es muy importante, que es evidentemente reestructurar la deuda con la China. Sí, pero ¿cómo entender? Reformas laborales. Estamos hablando evidentemente de fórmulas inteligentes y responsables que haría un gobierno que quiere apostar al crecimiento económico, al desarrollo económico de nuestra gente, de los sectores productivos, pero parece que el gobierno continúa persistentemente con el modelo correísta: gasto público improductivo, impuestos y más impuestos. ¿Cómo comprender un ministro que sale de las cámaras y que tenía un discurso en contra del aumento de impuestos a los ciudadanos y al sector privado, que hoy sea prácticamente el estandarte, el que lleve el estandarte del aumento de impuestos del país? Ustedes han conversado con él. ¿Por qué este giro en su discurso? Mira, me doy cuenta que tenemos, que pensamos de una manera diferente. Ya son temas conceptuales. Yo creo que nosotros lo que planteamos son propuestas y objetivos a mediano y largo plazo. Yo creo que en el actual gobierno, dentro de la mesa chica, lo que se plantean son objetivos personales políticos. Entonces no quieren asumir un costo político dentro del ajuste que tienen que hacer, dentro de los cambios que tienen que hacer. No quieren molestar a nadie, quieren pasar este año básicamente haciendo lo mismo y pateando el problema para el próximo gobierno. Entonces yo creo que el error que se ha cometido es que el ministro de Finanzas ha hecho política en lugar de sentarse a trabajar en los números, en un plan objetivo de ajuste, de trabajar con los diferentes ministros a cargo de las carteras donde se manejan sectores estratégicos, el ministro de la Producción, para llegar a un plan integral para tomar decisiones, para sacar adelante la economía. Y además, que creo que dentro del gobierno no hay un consenso, porque creo que se han tomado las ideas de ruptura de los 25, que bien o mal, yo creo que son personas muy inteligentes, que pueden tener buenas intenciones, pero que tienen una manera distinta de pensar en cuanto a lo que se debe hacer para el desarrollo del país. Sí, además, bueno, mi opinión también es que esa forma de pensar varía acorde a cómo se acomodan en los gobiernos. Pero en fin, ¿cuál es la perspectiva que tiene entonces el Ecuador en vista de la situación? Las últimas estadísticas del INEC aseguran de que es una de las peores cifras de desempleo y subempleo en el país, no hay empleo adecuado. Hay una reforma laboral que se gesta o se prepara en diversos sectores, el gobierno incluso intenta consensuar una, pero no se llega todavía a un acuerdo. ¿Qué necesitamos entonces ahora mismo como para que sea un aliciente, un motor a esta economía ahora mismo estancada? Ya, 2 temas. Este año tampoco va a ser un año bueno. Aumentaron la carga tributaria.
en alrededor de $600 millones para el ciudadano y para el sector productivo, y son más de $600 millones porque no han tomado en cuenta la recaudación que van a obtener por medio del IVA a las plataformas digitales. Entonces es más que eso. Un año complicado, la economía no va a crecer. Mira, el índice de natalidad está en alrededor del 1,5%, una economía que no crece más de eso, es una economía que realmente está decreciendo, que está destruyendo valor. Un país para salir adelante tiene que crecer a un orden mínimo del 5%, un país que quiere sacar a su población de la pobreza tiene que crecer a un orden del 7% anual, ¿ya? Es así de simple. Entonces se viene un año muy complicado, el año anterior fue complicado, las ventas no crecieron, estamos pasando por un proceso de deflación porque los negocios no pueden subir los márgenes, los negocios tienen inventarios, hay negocios que están bajando los precios y haciendo ofertas para deshacerse de sus productos y que generar más volumen. Eso implica que existe el problema que tú bien mencionas y no se va a solucionar, que es el subempleo y el desempleo, que son más de 5 millones de personas, es el problema estructural que tiene en este momento el Ecuador. Entonces tú me hablas de una reforma laboral. ¿Podría en algo? Mira, una reforma laboral, si bien puede ayudar a la competitividad del sector productivo, eso no necesariamente va a generar nuevas fuentes de empleo. Una reforma laboral tiene que ser parte de una reforma integral, es decir, una reforma tributaria, una reforma al Código Monetario, acompañada de una reforma laboral y una reforma también a la Ley de Finanzas Públicas. ¿Y por qué? Porque mira, si no crece la economía, te pueden dar beneficios para contratar, pero no vas a contratar a más personas. Si tú no tienes, y por qué te digo el Código Monetario, la Ley de Finanzas Públicas, si tú no tienes el financiamiento adecuado, si no consigues capital de trabajo, porque mira, uno de los principales problemas que no lo hemos mencionado hasta ahora en este programa, es que uno de los principales problemas que tienen los negocios en el Ecuador es el costo y el plazo con el cual obtienen el capital de trabajo. Entonces, si los intereses son altos, los plazos son bajos, ¿yo cómo mantengo mi negocio? Es muy difícil. Esto afecta a las empresas, especialmente a las empresas medianas, a las empresas pequeñas. Y eso no se lo ha atacado tampoco. La Ley de Finanzas Públicas, ¿por qué te digo? Porque también hay que hacer cambios para que se mueva el mercado de valores, porque el mercado de valores puede inyectar un montón de plata al sector productivo con mejores condiciones de financiamiento o venta de acciones de las empresas para que las empresas puedan obtener recursos para mantenerse, para crecer, para poder contratar a más personas. Entonces, mira, no es suficiente una reforma laboral, es necesario hacerla, pero debemos tratar de promover que se hagan cambios integrales en el país. Y esto es todo el panorama que le espera entonces al siguiente gobierno. ¿Qué le espera? ¿Va a recibir una economía en soletas? Pues temas de corrupción, sectores estratégicos prácticamente minados. ¿Qué nos espera? Mira, sí, el gobierno que venga va a tener que tomar decisiones fuertes. Otro problema que tiene el Ecuador muy grave, y por qué te lo menciono, porque va a tener que tomar decisiones del próximo gobierno, y es otro problema que va a tener el próximo gobierno, es que la seguridad social está quebrada. En poco tiempo no se van a poder cubrir los fondos de pensiones, en un tiempo se va a dificultar más el problema del servicio de salud por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y alguien tiene que tomar la decisión de cambiar el modelo también de manejo del IES, o sea, que sea administrado por gente profesional, que existan delegados de los trabajadores, que existan delegados de los empleadores y tal vez del gobierno, pero que no intervengan en la operación, porque ahorita el Ejecutivo maneja el IES y se lo usa como una cuota política, imagínate. Es un botín político. Antes en el Congreso creo que existía el hombre de maletín, ahora van y ofrecen clínicas, me parece. Y hospitales, sí. Eso está ahora mismo en investigación y es una vergüenza. O sea, mira, no se puede jugar con la salud de la gente, pero más allá de eso, lo que hay que hacer es bajar el gasto en la administración del IES, porque no es posible que el IES cuente con 36,000 empleados. No es posible que tengas un banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que te cuesta alrededor de $50 millones operar. No es posible que tú tengas que desinvertir. Que la mitad de su portafolio está en bonos del Estado, en papeles del Estado. No es posible que el Estado le deba alrededor de $15,000 millones al IES y se siga acumulando la deuda porque no le puede pagar el 40% del fondo de pensiones, que eso tiene que ir cambiando y tiene que recurrir menos al Estado el IES, pero tiene que ser bien administrado. Y lo más importante de esto es que los fondos de pensiones, los ahorros de los trabajadores tienen que estar en manos
manos de los trabajadores para que puedan invertirlos en el sector productivo. Es más, los trabajadores podrían tener acceso a comprar acciones, papel comercial, obligaciones, y este es el modelo que el próximo gobierno tiene que implementar y tiene que cambiar algunas leyes. Entonces, mira, tú me dijiste, sí, lo que tú me dijiste es el próximo gobierno, ¿cómo va a recibir el país? Va a recibir un país complicadísimo, muy complicado. Pero tenemos la ventaja en el Ecuador de que es un país pequeño y es un país que cuenta con una gran cantidad de recursos, un país rico. Hablamos de eso hace un rato. Tienes petróleo, por eso hay que reestructurar el sector petrolero. Tienes una gran cantidad de recursos de cobre, de oro, de plata. Por eso hay que presionar a la Corte Constitucional para que haga las cosas bien y se pronuncie para que pueda llegar la inversión responsable al Ecuador. Claro, hay que también infundir confianza en el tema ambiental, que es algo, es una constante, ahora una prioridad en las nuevas generaciones. Solo empresas ¿verdad? formales. Oye, tienes recursos, tienes excedentes de recursos hídricos para construir hidroeléctricas. Tienes un clima privilegiado donde puedes sembrar y cosechar los 365 días del año. Tienes diferentes zonas en las cuales las puedes recorrer en pocas horas. Entonces, mira, está tan mal manejado el país que alguien que lo administre bien le puede dar un giro rápido y se puede retomar la senda de crecimiento en poco tiempo y sobre todo implementar y blindar un modelo. Bueno, luego de este diagnóstico y de esbozar algunas ideas de por dónde tendríamos que transitar para que el país mejore, quiero culminar este programa, Patricio, con una campaña muy linda que ha hecho la Cámara de Comercio de Quito a propósito de esos antivalores que a veces se convierten en naturales y normales de la viveza criolla, pero la Cámara de Comercio le apuesta a que los ecuatorianos tengamos la honestidad criolla. Quiero que con esta campaña cerremos el programa, por favor. Sí, no, muy bien. Mira, nosotros queremos comunicar y implementar una campaña para explicar lo dañino que puede ser la corrupción, pero desde abajo, y que la gente entienda que existe la corrupción a gran escala. Hay gente que se trata de pasar de listo y estamos viendo desde que tratan de cobrar impuestos en periodos anteriores, o hay coimas enormes en el equipamiento de una refinería, o en aplanar la refinería del Pacífico. Pero eso ya es la corrupción a gran escala. Pero nosotros tenemos que cambiar, nuestra cultura tiene que cambiar. Saltarse la línea, la cola en un banco. Eso también nos demuestra cómo pensamos o cómo la cultura del ecuatoriano, cómo estamos haciéndole daño al prójimo, por qué no avanzamos. Parquearse en un parqueadero de los discapacitados. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que a todo nivel no es bueno ser corrupto y tenemos que ser ordenados y tenemos que respetar las reglas de juego, y esa va a ser la única manera en cómo el país va a avanzar. Me quedo con eso. Para cambiar al país, primero debemos cambiar nosotros mismos. Exactamente. Muchas gracias. Nos ha acompañado Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hicimos un diagnóstico, lanzamos ideas de cómo cambiar a nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Será hasta una próxima oportunidad. Escríbanos a las redes sociales que aparecen aquí en pantalla y recordar siempre, el amor y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,